¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que una vez más vamos a dedicar a la economía. Acabamos de vivir dos acontecimientos que van a tener una gran relevancia en la economía europea y por ende en la española. El referéndum británico para continuar o no en la Unión Europea, conocido como Brexit, y las elecciones generales que acabamos de tener aquí en España. Comenzaremos hablando del Brexit, que como todos sabemos ha determinado que los ciudadanos británicos, por una escasísima mayoría, han decidido salir de la Unión Europea. Ahora comentaremos las consecuencias económicas y políticas de esta decisión y cómo nos va a afectar a los países miembros de la Unión en general y a España en particular. Consecuencia que, por cierto, pues ya han empezado a notar con la caída de las bolsas europeas, incluida la propia británica, y su moneda, que también ha caído, la libra esterlina. Hablaremos de esto y también de la primera víctima política, el primer ministro británico David Cameron, que ha presentado su dimisión y dejará el gobierno el próximo mes de octubre. Además, hablaremos de cómo pueden influir los plazos de la desconexión. No olvidemos que hay un margen de 2 años para consolidar esta salida, aunque ya hay voces como la del presidente francés François Hollande, que ha dicho que Europa debe mostrar solidez y fuerza frente al Brexit y ha pedido que sean aplicados rápidamente los procedimientos previstos para la salida del Reino Unido para que se produzca un divorcio ordenado y rápido. Por último, comentaremos, como les decía, los resultados de nuestras elecciones generales, en las que, como todos sabemos, el Partido Popular ha ganado las elecciones, y ante estos resultados, ¿qué piensan nuestros invitados que puede pasar con la economía española? Si Mariano Rajoy va a poder formar gobierno y si será un gobierno estable que permita acometer las reformas económicas necesarias para consolidar la recuperación económica. Bueno, pues para comentar todas estas cuestiones me acompañan el redactor jefe del área de economía de Libertad Digital, de Libre Mercado, Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, ¿no? Bueno, bien. Ahora entraremos sí. en detalle. Ahora entraremos en detalle, pero luego son dos acontecimientos muy importantes, tanto pero el mucho. Brexit como las elecciones, por supuesto que y sí. Y de gran relevancia en la economía. Y de gran calado económico, ambas. Sin duda. Bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a saludar a nuestro otro invitado, que ustedes conocen también perfectamente. Él es doctor en economía, Óscar Romera. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros de nuevo y sí que ha resultado relevante los dos últimos datos, ¿no?, que hemos obtenido, ¿no?, tanto el Brexit como las elecciones. Como decía Manuel Llamas, de gran calado. Lo que pueda suceder, o sea, de gran calado los resultados habidos, y ahora vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno, en cuanto a los resultados electorales, yo creo que se despeja un poco el camino de cara a la gobernabilidad, ¿no?, que era uno de de las grandes incógnitas que pesaban sobre la economía nacional en los últimos meses. Es cierto que la incertidumbre, la famosa incertidumbre política, no ha afectado a la economía española tal y como preveían muchos. Yo creo que lo que realmente penalizaba a la economía española no era tanto la inexistencia de gobierno como la posibilidad de que se produjera un gobierno de extrema izquierda en el cual entrara Podemos, y yo creo que esa incógnita, que era la gran duda de los inversores, quedó despejada ayer. Ayer se evidenció el fracaso de esa posible alternativa extremista y el refuerzo por parte del Partido Popular, de tal forma que ya es muy difícil, yo diría que prácticamente inviable, que en esta legislatura Podemos toque poder. Y esa es la mejor noticia que le podía suceder a la economía española, puesto que lo que realmente temían los inversores era una deriva a la griega o a la portuguesa. Hay que recordar que allí donde han tocado poder los radicales, la economía se ha ido a pique. En el caso de Grecia, con corralito financiero incluido, y con una recesión brutal, con una pérdida absoluta de dinámica económica. En el caso de Portugal, pues mediante un estancamiento ciertamente preocupante. En el caso de España, ahora los resultados electorales yo creo que abren la puerta de forma más sencilla que antes, desde luego, a un posible gobierno. Veremos cuál es la fórmula, yo creo que eso es todavía la segunda pata, pero lo que sí se puede descartar es el hecho de que Podemos toque poder. Y eso es una gran noticia para todos los españoles. Una gran noticia, sin duda. Sí, bueno, claramente desde el punto de vista más interno a nivel nacional y dejando a un lado por el momento el Brexit, del cual luego hablaremos, ¿no?, yo creo que es un resultado que en términos de estabilidad y de seguridad, de crecimiento económico, yo creo que los españoles han decidido por una continuidad.
un reforzamiento del Partido Popular, un reforzamiento de la figura de Mariano Rajoy, si bien ahora es cierto que queda una segunda parte, ¿no?, que es la coalición que previsiblemente, bueno, pues se pueda establecer o con el Partido Socialista, ya veremos, o con Ciudadanos, ¿no? Bueno, a mí lo que me importa de esto es el reforzamiento de la economía. ¿Va a salir reforzada la economía española después de las elecciones del pasado domingo? De eso se trata. En términos de estabilidad, yo creo que claramente sí. Si bien es cierto, y lo hemos visto en la reacción que ha tenido la prima de riesgo, ante una caída el viernes pasado, una subida del viernes pasado de un repunte de la prima de riesgo que llegó a rozar los 180 puntos básicos, ahora hemos visto que, bueno, pues que ha caído esa prima de riesgo, y también el impacto inicial en la bolsa es la mayor caída que ha tenido la bolsa, el IBEX 35 en su historia, un 12,35 el viernes pasado. El lunes inicialmente tuvo una subida de un 3%, pero se ha visto arrastrada de nuevo por la presión que viene del Brexit, ¿no? Ahora hablaremos del Brexit. La verdad es que es un elemento de incertidumbre notable y que, lógicamente, sí que va a impactar de lleno en la economía española, ¿eh? Yo creo que el desplome que vivió el IBEX 35 el viernes pasado hay que verlo en contexto, es decir, ¿por qué el IBEX y la bolsa italiana lideraron las pérdidas en comparación con la bolsa de París, la bolsa de Frankfurt e incluso la bolsa de Londres? Es decir, que sufrieron pérdidas mucho más moderadas que la española e italiana. Yo creo que la variable que explica esa diferencia radica precisamente en la incertidumbre política, en el hecho de que todas las encuestas daban por hecho el sorpaso, y el sorpaso es el preludio de un posible gobierno de extrema izquierda, el preludio, además, de no solo de recetas económicas nefastas para la recuperación económica, sino la posibilidad incluso de que se plantee una especie de referéndum para plantear la salida de la Unión Europea y del euro. Hay que recordar que el Movimiento 5 Estrellas en Italia, que es segunda fuerza política, plantea un referéndum para instar a la salida de Italia de la Unión Europea, y Podemos, aunque no lo dicen con la boca llena ni lo dicen de forma muy abierta, Podemos, sus líderes, lo hemos comentado en Libertad Digital en numerosas ocasiones, son antieuropeístas y antieuro. Y lo que defienden no es la Unión Europea, no es la estabilidad monetaria del euro, sino salir de esas instituciones para instalar una especie de alianza bolivariana con otros países del sur de Europa. Insisto, no lo digo yo, lo han defendido ellos en multitud de ocasiones. Por lo tanto, eso sería terrible. Es lo que Grecia estuvo a punto de hacer y no hizo en el último momento. Es decir, salir del euro significaría, por poner un dato encima de la mesa, que de un día para otro, del día a la noche, los españoles perderían aproximadamente entre el 30 y el 50% de su poder adquisitivo. Así, de golpe. Tontería. Eso es, volver a la peseta significa eso. Gracias a Dios, los ciudadanos, los españoles, han sido lo suficientemente inteligentes como para retirarles el apoyo, nada más y nada menos que 1.200.000 personas que han retirado su apoyo a los podemitas. Conscientes, yo creo, sobre todo de esto, de la que se nos podría venir encima económicamente hablando. Y eso me parece que es lo más positivo de la lectura que podamos hacer a nivel económico y las consecuencias que podría haber tenido. O sea, además, no solamente, como decía Manuel, el dato que decía la pérdida de poder adquisitivo para los españoles, es que ya los británicos lo están sufriendo, ¿eh? La libra esterlina se ha devaluado un 10%. Vamos a dejar a un lado los flujos a nivel internacional, el mercado financiero, en la que desde las bolsas asiáticas una media de un 8,5% de pérdidas hasta las bolsas europeas y lógicamente también la bolsa americana han sufrido fuertes pérdidas, pero yendo más al mundo real y no tanto al financiero, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de los británicos a través de su moneda, un 10%. ¿Eso qué significa en términos reales para España? Los británicos vienen aquí a comprar casas, a alquilar casas. Bueno, pues es decir, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, España y Gran Bretaña, bueno, España es el cuarto socio, Gran Bretaña es el cuarto socio comercial de España. 18.000 millones de euros se exportan al Reino Unido y se importan 12.000 millones de euros. La balanza comercial, el superávit, tenemos un superávit comercial durante 9 años seguidos
de 6.000 millones de euros. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tiene un impacto real en la economía española. Ya no quiero tampoco decir el dato a nivel administrativo, tema de visados, aranceles, etcétera, ¿no? Ahora, la incertidumbre en términos económicos es cuánto tiempo va a ser necesario para desvincularse, y ya no quiero decir la incertidumbre a nivel político. Yo creo que Cameron ha actuado de una forma irresponsable y además ahora se va encima. Cuando dijo que no se iría, yo creo que generar un referéndum es dividir a la sociedad. Cameron lo ha hecho, ha certificado no solamente esa división, sino que además ahora bueno, pues nos pone en un brete no solamente a los británicos, sino al proyecto común europeo. Yo soy más optimista. Ya hemos entrado de lleno en el Brexit, que yo quería hablar. Yo soy más optimista con respecto al Brexit. Lo primero que hay que señalar en cuanto al impacto con respecto a España, estoy de acuerdo, efectivamente es uno de nuestros principales socios comerciales. Hay que recordar que cada año visitan España cerca de 16 millones de británicos, es el principal emisor de turistas extranjero. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la economía británica nos afecta de forma indirecta. Si a los británicos les va mal, pues al sector exportador también, y turístico también le va mal. Es decir, por lo tanto, desde ese punto de vista es cierto que va a tener impacto. Ahora bien, no creo que sea tan dramático por multitud de factores. En primer lugar, esto acaba de empezar, es decir, el referéndum se celebró la semana pasada, ganó el Brexit de forma también sorpresiva, nos llevamos sorpresa tras sorpresa últimamente, pero cuidado, ahora hay que aplicar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y se abre un periodo de negociación de 2 años para articular la salida de Reino Unido. Bien, todo dependerá de cómo se articule esa salida. De momento, todo sigue igual. Es decir, nosotros podemos seguir viajar a Reino Unido sin necesidad de visado, podemos comerciar con Reino Unido sin aranceles. No sabemos durante cuánto tiempo. Pero no, pues se abre un periodo que yo creo que será largo. Es decir, es cierto que la reacción por parte de las autoridades comunitarias ha sido de esto, cuanto antes hay que finiquitarlo. Sí, claro. Pero bueno, lo que establece el tratado es un periodo mínimo de negociación de 2 años, que yo creo que se puede prolongar, y en todo caso, ahora mismo estamos asistiendo a una especie de teatrillo político. Es decir, las declaraciones que se están llevando a cabo por parte de unos y de otros responden a intereses, en muchos casos, a nivel interno. ¿Por qué Hollande responde con tanta fuerza al tema del Brexit? Porque tiene a un partido a su vera, que se llama el Frente Nacional, que bebe directamente del voto de los socialistas. El votante de Marine Le Pen no es el votante tradicional de Sarkozy, es el votante tradicional del Partido Socialista francés. Los desencantados del Partido Socialista. El fascismo y el nazismo, al fin y al cabo, Mabel, beben de la misma fuente. Sí, de la misma, socialismo. Fascismo, nacionalsocialismo, nazismo significa nacionalsocialismo. Es decir, la clave diferencial entre unos y otros es el factor nacionalista. Por lo tanto, lo que intento decir con esto es que Hollande no solo está dando un mensaje a Reino Unido, está dando un mensaje al propio votante francés. Oye, mano dura con Reino Unido, porque aquí vienen unos detrás que quieren plantear un referéndum. Marine Le Pen fue lo primero que dijo, quería plantear un referéndum. En Holanda se ha planteado exactamente igual. Yo creo que responde a esa dinámica. Para intentar contener el nacionalismo que está emergiendo en muchos países europeos, vamos a dar un mensaje fuerte frente a Reino Unido. Pero yo creo que en realidad el cortar relaciones de forma drástica con Reino Unido no favorece a nadie, ni a Reino Unido ni a la Unión Europea. Hay que recordar que la economía británica es una de las más importantes del mundo. Sí. Era y sigue siendo una de las más importantes de Europa. Sí, por lo tanto, al final yo creo que se llegará a un acuerdo. Pero igual sus votantes, igual los británicos no lo sabían y han votado sin saber muy bien lo que votaban, porque también es verdad. Claro, pues, claro. Son la primera, es el riesgo de la democracia. Claro, sí, lo que tú quieras. Pero es que la repercusión es para todos, no es solo para ellos. Tú no estás aislado en el mundo. Que es verdad que faltaría más, si tú te quieres ir, te vas, pero en fin, sin atropellar a los demás. Pero dependerá, insisto, de las negociaciones. Es decir, no es lo mismo, Reino Unido ha votado Brexit, estoy de acuerdo, pero yo creo que por unas razones totalmente erróneas, perjudiciales, además con un discurso perverso contra la inmigración, un discurso populista, demagógico, todo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que yo sepa, vamos, yo creo que nadie en Reino Unido plantea el levantar barreras arancelarias y volver a la autarquía. Es decir, creo que hasta los favorables al Brexit por parte de los conservadores
lo que quieren de la Unión Europea, lo que les gusta de la Unión Europea es el mercado único, es decir, es la posibilidad de comerciar libremente con otros países. Y yo creo que dentro de las opciones que hay, está la opción de Suiza, está la opción de Noruega, que no forman parte de la Unión Europea, pero forman parte del mercado único. Y yo creo que eso sería favorable para todos, no solo para los británicos, sino también para los europeos. De tal forma que yo creo que las consecuencias negativas del Brexit dependerá mucho de cómo se lleva a cabo esa negociación. Bueno, yo creo que Cameron nos ha metido en un lío monumental y yo creo que las primeras reacciones de los principales líderes europeos son reacciones más viscerales, ¿no? En el sentido de bueno, pues cómo atacar o cómo dar una respuesta a ese populismo interno que tienen en los países, como bien decía Manuel. Sí que es cierto que bueno, pues el mercado único europeo, estamos hablando de libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales, el espacio Schengen, todo aquello por lo que se ha luchado durante tantos años, pues ahora ha tenido un traspiés, un importante tropezón, pero frente a eso yo creo que Europa debe hacer más Europa. Lo que no puede ser es que el primer hecho más relevante o el primer hecho más relevante que recordamos aquí en España o los europeos es la incorporación al euro, ¿no? Que tengamos la moneda única europea. Desde entonces se han producido avances, pero no se han producido esos avances que permiten que esa Europa, esos Estados Unidos de Europa sean una realidad. ¿Por qué? Porque yo creo desde mi punto de vista que cada país va a negociar a la Unión Europea en el marco nacional, cuando las negociaciones deben ser un marco integrado. Y en ese sentido es el principal reto que tienen los líderes europeos. Como no hagan eso, Europa se va a ir deshaciendo como un azucarillo. Y no solamente eso, sino que los efectos de la globalización, que son muy buenos bueno, pues tienen un elemento dinamizador para el sector, para la economía, sí que es cierto que como Europa no ponga cara y se enfrente a esos retos de la globalización, o que mediante una Unión Europea sólida nos viene un tsunami que nos vamos a enterar. Más Europa sí, más unión política no. Yo creo que sería un error. Se abren tres opciones ahora. Las tres opciones desde mi punto de vista son, bien, al estilo de lo que defiende el ministro de Exteriores en funciones, García Margallo, vamos a crear o acelerar el proceso de integración política y crear un superestado europeo al estilo de los Estados Unidos de Europa, en donde Bruselas va a tener mayor capacidad todavía de decisión respecto a los Estados-nación. Los Estados miembros van a cederle más soberanía y más competencias a una eurocracia bruseliana que está alejadísima de los ciudadanos. Yo creo que eso sería un gravísimo error. Yo creo que también. Lo mejor de la Unión Europea no es la creación de un superestado europeo, sino que el éxito de la Unión Europea, la gran idea que ha revolucionado Europa durante estas últimas décadas, es simplemente el libre comercio. Es decir, Europa nació, o la Unión Europea nació, como un área de libre comercio. ¿Y eso por qué? Con la independencia de sus Estados miembros. Con independencia de sus Estados miembros. Y aquí la clave del asunto son tres pilares fundamentales. Como bien ha señalado Óscar, libertad de movimiento de mercancías, de personas y de capitales. ¿Y por qué? ¿Por qué nace así Europa? Porque lo que llevó a 2 guerras mundiales a las naciones europeas fue el nacionalismo, fue la autarquía, fue el proteccionismo comercial. Y frente a eso se dio el paso justo contrario, es decir, vamos a crear un mercado único donde personas y empresas puedan comerciar libremente. Ese es el gran éxito, eso es lo que nos ha permitido a los europeos crecer como nunca en la historia del continente y además garantizar una paz durante décadas, cosa que en este continente, por desgracia, no ha sucedido nunca. Estábamos acostumbrados a matarnos unos a otros. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que perseverar. Ir hacia una unión política, hacia crear un superestado europeo, es lo que va a agravar las tensiones en distintos países. El Reino Unido, en parte el movimiento Brexit, responde a eso. No quiero Bruselas. Sí al mercado único, pero no a Bruselas. Y otros nacionalismos no defienden, o sea, se sustentan precisamente en ese odio hacia la unión política para seguir creciendo. Yo, por lo tanto, creo que la solución no es ni volver a la autarquía ni a los nacionalismos abyectos de épocas pasadas, ni avanzar hacia un superestado europeo, sino reforzar
el gran éxito de la Unión Europea, que es el mercado único. Sí. Europa debe ser más ágil en las respuestas, y ahí tenemos el problema de la inmigración, y también más flexible. Y eso lo tienen que percibir los ciudadanos europeos y tienen que velar por eso los dirigentes europeos. Si no, volveremos a entrar en la encrucijada contra los populismos y volveremos otra vez a caer en los errores del pasado. Que es lo que ha pasado ahora con el Brexit. El tema de la inmigración ha influido y mucho. Sí. Yo quería preguntaros qué va a pasar con Escocia e Irlanda, que como todos sabemos, pues no están muy de acuerdo con el Brexit. Who knows? ¿Y con Gibraltar? No nos olvidemos que Gibraltar votó a favor de la permanencia masivamente. Bueno, ahora tienen un problema los británicos, precisamente porque es curioso, ¿no? No deja resultar paradójico que uno de los argumentos que había utilizado David Cameron para frenar las ansias independentistas de Escocia o de secesión en Escocia era la amenaza de, oiga, cuidado, que si ustedes votan que sí, a la salida salen de la Unión Europea. Y resulta que ahora los que se van son los británicos, incluyendo a Escocia. Bueno, ahí se abre... Pero Escocia no quiere irse. Claro, por eso digo que ahí se abre una ventana para que los escoceses vuelvan a plantear un referéndum, y lo mismo sucede con Irlanda del Norte. Los escoceses y los irlandeses, pero no los ingleses. ¿Lo de los ingleses ya es irreversible o se podría...? Hay un movimiento... Bueno, llevan 2 millones de firmas, ¿no? Lo sé que llevan 2 millones de firmas, pero en teoría dicen que es irreversible. Hay millones de firmas que bueno, si logran superar la barrera de los 10 millones, creo que se podría volver a plantear un referéndum. Hombre, no lo sé. Yo creo que ahora mismo está todo abierto. O sea, es que es un sudoku. O sea, además, fíjate, y con esto acabo. Yo confiaba en que no saliera Brexit por una cuestión muy sencilla, porque es que lo que planteó David Cameron, que estoy de acuerdo en que ha cometido una responsabilidad histórica, era el hecho de que, oye, yo no quiero que Bruselas me gobierne, no quiero que Bruselas me ponga tasas Tobin a mi banca, que el sector financiero británico tiene un peso muy sustancial sobre la economía. Pero es que todo ese tipo de reclamaciones y demandas lo consiguió. Sí, sí. Es que Bruselas cedió y dijo, desde el punto de vista del mercado laboral, no tiene ningún sentido. Ahora mismo el Brexit no tiene ningún sentido, porque es que Reino Unido siempre ha tenido un estatus especial, ¿no? Pero ese estatus especial ha sido todavía reforzado. Por lo tanto, yo creo que son más desventajas que ventajas lo que tiene el Brexit en estos momentos. Sin duda, nos queda nada, un minuto. Cuando se apela al sentimiento, en vez de a lo que debe ser, entiendo yo, el sentido común, no es que el sentimiento no tenga sentido común, pero estamos hablando del sentimiento frente a lo que es la realidad. Pues cuando te sale la votación del Brexit, pues claro, ganó el sentimiento, pero ahora ahí tienen un problema de realidad. Y en ese problema de realidad, vuelvo a insistir, estamos metidos todos los países de la Unión Europea, y por la parte que le corresponde a España, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, sí que es cierto que bueno, pues tenemos un reto. El nuevo equipo de gobierno va a tener un reto de, en fin, cómo aunar ese criterio de salida frente a la Unión Europea y los intereses no solamente nacionales, sino los intereses comunes europeos. Esos 2 años van a ser muy largos. Sí que es cierto que por mucho que quieran acelerar, el artículo 50 del tratado lo dice claramente, mínimo 2 años. Y en ese sentido, pues Europa va a sufrir, yo creo que, bueno, pues por las consecuencias. Eso no es bueno presentar esa debilidad frente al mercado global en el que nos movemos, pero bueno, es los líos en los que nos ha metido, yo creo que la responsabilidad del señor Cameron. Totalmente. Y ahora encima es que se va encima, o sea, es pero tremendo. En 2 años puede pasar de todo, incluso que consigan esos 10 millones de firmas o los que quiera que sea que necesitan y vuelvan a decir, queremos volver a votar. Y luego salga lo que tenga que salir, que ya veremos, esa es otra. Sí. Pero la situación es muy complicada. Claro, como de hecho pasa aquí en España, que estamos dando por sentado y por hecho que no hay ningún problema, pero bien es verdad, o sea, que se va a poder formar gobierno, y Dios lo quiera, pero podría pasar que, bueno, pues con los resultados, aquí no hay mayoría, podríamos ir a unas terceras elecciones. O sea, extrapolándolo hacia la exageración y comparándolo con el Brexit, ¿no? Que podrían volver a votar y sabe Dios, y a nosotros nos
podría pasar. Yo Dios creo que no lo quiera. sería sorprendente y Bueno, desde el punto de vista de la legitimidad de los diferentes líderes fundamentalmente de las 4 formaciones, saldrían todos muy tocados, si no se llega a un acuerdo. Sería un error, pero España es diferente para todo. Y para a pesar de que en su día dijo Manuel que está mucho mejor un gobierno, o sea, una España en funciones, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí. Yo eso lo tengo clarísimo. Lo firmo, 3 o 4 años sin gobierno. Desde que me lo explicó Manuel lo por tengo favor. clarísimo. Con el gobierno, Además, con este gobierno en funciones. Pero además es que es el sueño de Mariano Rajoy. No, el sueño de Mariano no, Rajoy no sería, creo. mantenerse como presidente de gobierno, pero sin gobernar, que es lo que hace en muchas ocasiones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No creo. En fin, iremos viendo cómo se desarrollan estos temas que tienen una gran trascendencia en nuestra vida en el día a día. Pero no será hoy como llega al final del programa. Manuel Llamas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Lo mismo, Óscar Romera, gracias por habernos acompañado. Me despido de ustedes, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.